El Señor les bendiga, mis hermanos. May God bless you, my brothers. Es hermoso estar en la casa del Señor. It's beautiful to be in the house of the Lord one more time. Y dar la bienvenida al Espíritu Santo. And to give the welcome to the Holy Ghost. Vamos a leer nuestras escrituras. Let us open our scriptures. Hechos capítulo 13, verso 40. In Acts, chapter 13, verse 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Beware therefore, lest that come upon you which is spoken of in the prophets. Mirad, oh menospreciadores y entonteceos, desvaneceos y desvaneceos. Behold, ye despisers, and wonder, and perish. Porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. For I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare unto you. Oremos. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Heavenly Father, we give you thanks in this morning porque nos permites estar juntos otra vez para adorarte. because you have allowed us to be gathered one more time to praise your name, Lord. Padre, gracias por habernos protegido hasta este día. We give you thanks for taking care of us until this day. Gracias, Señor, por tener un lugar donde adorarte. Thank you for having a place where we can worship you, Y Lord. darte gracias Amen. por la gran salvación de la cual somos participantes. And give you thanks for the great blessing in which we are partakers. Padre, bendiga, Señor Jesús, a cada uno de nosotros, Father, bless every single one of us, al que habla y al que escucha. the one who speaks and the one who listens. Bendice a nuestros bebés Bless our y babies, que todos entremos en el espíritu de la palabra. and let us all get into the spirit of the word, Lord. Padre, fuera una cosa muy hermosa si un ángel predicara el evangelio, It would be such a beautiful thing if an angel would preach the gospel, pero tú Lord. no escogiste los ángeles. But you didn't choose the angels. Tú escogiste al hombre para hablar al hombre. You chose men to speak to men. Por la locura de la predicación prometiste salvar a los creyentes. Because of the craziness of the preaching, you promised to save the believers. Padre, entonces sálvenos en esta mañana. So, Father, please save us this morning. Por medio del poder de tu palabra. Throughout the power of your word. Pero tu palabra no funciona si no entra el corazón. But your word doesn't work if it doesn't enter the heart. Abre nuestros ojos y nuestros oídos. Open our eyes and our ears. Limpia nuestros canales Clean our channels para que tu palabra entre hasta el corazón y se ancle. so thy word can enter to our hearts and anchor there. Padre, danos una mente espiritual Give us a spiritual mind en el nombre del Señor Jesucristo. in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Puede sentarse. You may be seated. ¿Estamos contentos esta mañana? Are we happy this morning? Bendito es el Señor. Blessed be the name of the Espero Lord. que todos estemos contentos. I hope that you all are happy. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. We are going to keep studying the word of the Lord. Se sabe, estamos estudiando los 4 ministerios del Mesías. You know, we're studying the 4 ministries of the Messiah. Esto es hijo de Abraham, Son of Abraham, en la concesión de realeza. the royal grant. Para los que hablan español, To those who speak Spanish, yo digo la concesión de realeza, I said the de concession, royal the royal grant, grant, porque en español suena confuso. because the Spanish sounds confusing. La correcta traducción sería la concesión real. The true traduction will be that. De royal grant. Ajá. Pero digo la concesión de realeza, But- porque en español real suena como verdadero, Because in Spanish, royal means no like como de true, realeza. not like royal. Entonces, Royalty, ajá. Entonces, por eso digo la concesión de realeza. That's why I said it that way, the royal grant. Hijo de David, heredero al trono. Son of David, heir to the throne. Hijo de Dios, heredero a todas las cosas. Son of God, heir to all things. Hijo del hombre, heredero de la tierra. Son of man, heir to the earth. El hijo del hombre, Son of man, el ministerio de Ben Adam. the minister of Ben Adam.
Entonces estudiamos que el hermano Branham nos dice So we studied that Brother Branham said que el título Hijo del Hombre the title Son of Man es una revelación espiritual para los creyentes is a spiritual revelation unto the believers, y significa profeta. and it means a prophet. Entonces el ministerio del Hijo del Hombre es un ministerio de profeta. So the ministry of Son of Man is a ministry of a Y prophet. nosotros estudiamos el culto pasado, And we studied the last service cómo solo los escogidos de Dios pudieron reconocer a Jesús como un profeta. that only the chosen one of God could recognize the Lord Jesus as a prophet. Entonces el Mesías no era un profeta como cualquiera, So the Messiah wasn't a prophet like any other prophet. sino el profeta prometido. So it was the promised prophet. Entonces leímos Deuteronomio 18:15, We read Deuteronomy 18:15 es la profecía de Moisés. is the prophecy of Moses. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. The Lord thy God will raise unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me. Unto him you shall hearken. Entonces estudiamos que Jesús fue ese profeta. So we studied that Jesus was that prophet. El Mesías era ese profeta del cual habló Moisés. The Messiah was that prophet of which Moses spoke. Si usted quiere ver el cumplimiento de esa profecía, If you want to see the fulfillment of that prophecy, ¿usted recuerda al gran predicador Esteban? do you remember the great preacher Stephen? Murió apedreado. He died stoned. Entonces es Hechos 7:37. That's Acts 7:37. Es uno de los sermones más tremendos de la Biblia. Is one of the most tremendous preaching of the Bible. Él está predicando de que Jesús es el Mesías He is preaching that Jesus is the Messiah delante del Sanedrín. in front of the council. Sanhedrin. Sanhedrin. Ajá. Sanhedrin. Dice, y él les dice, And he tells them, este es el Moisés el cual dijo a los hijos de Israel, this is that Moses which said unto the children of Israel, profeta os levantará el Señor de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me, him shall ye hear. Esteban está diciendo que Jesús es el cumplimiento de esa profecía. Stephen is saying that Jesus is the fulfillment of the Usted prophecy. sabe lo que sucedió por decir eso. You know what happened because he said Verso that. 51. Verse 51. Él entró en el Espíritu Just sticking. He entered in the spirit. y dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. And he said, Jesus sticking and uncircumcising heart and ears. Usted sabe todo lo que les dijo. Do you know everything that he El said? siguiente verso, The next él verse. pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Which of the prophets have not your fathers persecuted? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo. And they had slain them which showed before the coming of the just one, Del cual ahora vosotros habéis sido entregadores y matadores. of whom ye have been now the betrayers and murderers. Entonces, para terminar su predicación, So to conclude his preaching, algo maravilloso pasó. something beautiful happens. El verso 55 y 56. Verse 55 and 56. Mas él, o sea, Esteban, But he, Stephen, dice, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Estaba a la diestra de Dios. being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God. Siguiente verso. Next Y verse. dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. And said, Behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. Usted sabe, ellos explotaron They y exploded, mataron al Santo de Dios. and they killed the Holy One of God. Entonces Jesús es un profeta como Moisés. So Jesus is a prophet like unto Moses. ¿En qué sentido Jesús es igual a Moisés? In what matter is Jesus like unto Moses? Después que
Moisés dio esa profecía, after Moses gave the prophecy, dijo, profeta como yo, he said, a prophet like unto me, enviará el Señor a ustedes. the Lord shall send unto you. Fue escrito esto en el libro de Deuteronomio. This was written in the book of Deuteronomy, Capítulo 34, verso 10. verse 34, chapter 34, verse 10. Esto no lo escribió Moisés. This wasn't written by Moses. Fue agregado después de la muerte de Moisés. Was added after the death of Moses. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. And there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, A quien haya conocido Jehová cara a cara. whom the Lord knew face to face. Todo el mundo sabía qué clase de profeta era Moisés. Everybody knew what type of prophet Moses was. Entonces Moisés dijo, un profeta igual que yo. So Moses said, a prophet like unto me. Verso 11. Verse 11. Dice, en todas las señales y prodigios que le envió Jehová a hacer en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda la tierra. In all the signs and the wonders which the Lord sent him to do in the land of Egypt to Pharaoh and to all his servants and to all his land. Dice el verso 12, Verse 12 y says, en toda aquella mano esforzada y en todo el espanto grande que causó Moisés a los ojos de Israel. and in all that mighty hand, and in all the great terror which Moses showed in the sight of all Israel, Nunca hubo otro igual que Moisés. there never was another one like Moses. Pero la profecía es que vendrá otro igual a Moisés. But the prophecy said that there will come another one like Moses. Luego en Números 12, verso 6, In Numbers 12, verse 6, Dios mismo le dijo a Aarón y a Miriam, God himself said to Aaron and Miriam, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si tuvieres profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. and he said, hear now my words, if there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known to him in a vision and will speak unto him in a dream. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. My servant Moses is not so, who is faithful in all my house. Boca a boca hablaré con él y a las claras y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. With him will I speak mouth to mouth, even apparently and not in dire speeches. And the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? Ajá, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Then were ye not afraid to speak against my servant Moses? Dios está haciendo esa pregunta. God is asking that question, Pero yo tengo la respuesta. but I had the answer. El Señor quería ver si ellos sabían por qué. The Lord wanted to know if they knew why, Pero la respuesta es muy fácil. but the answer is really clear. Moisés era su hermano, Moses was his brother. era su familia, no tenían respeto. It por él. was his family. He didn't have any respect between them. Porque no hay profeta sin honra entre su familia. Because there's not a prophet with honor in the midst of his Without honor. without honor in his family. Ok, entonces por eso es que el Señor dice, ¿por qué no lo respetaron? ¿Que no saben qué clase de profeta eres él? So that's why the Lord said, why do you not respect him? Do you know what type of prophet he is? ¿Recuerdan Éxodo 19 y 20, los 10 mandamientos? Do you remember Exodus 19 and 20, the Ten Commandments? Dios le dijo a Moisés que iba a bajar en la punta del monte. God told Moses that he was going to come down in the peak of the mountain. Y ellos vieron aquella nube oscura cubrir el monte. And they saw that great cloud cover the mountain. La tierra temblaba. The earth was shaking. Y el fuego ardiendo arriba del monte. And the fire burning in top of the Y mountain. Dios le dijo al pueblo que nadie se acerque. And the Lord told the people, nobody will Porque el que se close, acerque va a morir. because the one that come close will die. Incluso los animales no podían acercarse. Even the animals couldn't get close. That's right. Entonces el pueblo no quería acercarse. So the people didn't want to get close. Ellos estaban temblando. They were shaking. Todos estaban llenos de miedo. Everybody was full of fear. Dios habló God spoke. y ellos casi murieron de un ataque al And corazón. they almost died of a heart attack. Entonces ellos le dijeron a Moisés que ya no vuelva a hablar Dios. And they said to Moses, let no God to speak to us Mejor que again. te hable a ti. Let
tú habla con nosotros. Let us speak to you and you speak to us. Pero Dios volvió a hablar But God spoke once again, y llamó a Moisés. and he called Moses. Entonces el pueblo entero vio a Moisés caminar hacia el monte. So all the people saw Moses walking to the mountain. 1 milla de distancia. 1 mile of distance. Comenzó a caminar He y started comenzó a walking. subir el And monte he started going up in the y mountain. no murió. And he didn't die. Entró a la nube He oscura. entered the dark cloud. Se paró en medio del fuego He stood in the midst of the fire. y volvió a bajar vivo. And he came down again Y la alive. gente dijo, ¿qué clase de hombre es este? And the people said, what type of man is this? Y no solo eso, And not only that, su rostro venía lleno de luz. his face came full of light. Tanto miedo tenían ellos They were so afraid que Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro. that Moses had to put a veil in his ¿Qué face. clase de profeta es ese? What type of prophet is that? Ese es más que un profeta. That's more than a prophet. Moisés era más que un profeta. Moses was more than a prophet. Ajá. La escritura, yo tengo todos los versos acá. I had all the verses here. La escritura llama a Moisés un libertador. The scripture calls Moses a deliverer. Lo llama un legislador. He calls him a lawgiver. Le llama un mediador del pacto. He calls him a mediator of the covenant. Por eso es que Jesús en el Nuevo Testamento That's why Jesus in the New Testament es llamado el mediador del nuevo pacto. is called the mediator of the new covenant. Porque Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Because Moses was the mediator of the old covenant. Entonces tenía que venir un profeta como Moisés. So a prophet like Moses had to come. Él fue un He sacerdote. was a priest. Él fue un gobernante. He was a ruler. La Biblia le llama un príncipe, The Bible calls him a prince, lo cual es un gobernante. which is a ruler. Y también le llama salvador. And the Bible calls him savior. Moisés era un salvador. Moses was a savior. Entonces por eso el profeta que tenía que venir That's why the prophet that had to come tenía que ser un profeta como Moisés. had to be a prophet like Moses. Y si eso es poco para usted, And if that's little bit to you, el nacimiento de Moisés fue profetizado. the birth of Moses was prophetized. Antes de que él naciera, Before he was even born, ellos estaban esperando al libertador. they were waiting for the deliverer. El nacimiento de Moisés fue anunciado por un ángel. The birth of Moses was announced by an angel. Eso no está en la Biblia. That is not in the Bible. Solo en Malaquías 4. Only Malachi 4. El hermano Branham dice, Brother said Abraham estaba orando una noche that Aaron was praying one night, y cuando abrió sus ojos, and when he opened his dijo, eyes, había un ángel con vestiduras blancas, there was an angel with white clothing, con una espada en su mano. with a sword in his Y hand, dijo, apuntó su espada hacia el norte and he pointed his sword to the y north, dijo, tú tendrás un hijo. and he told him, "You should have Y él sword, liberará a mi pueblo. y and lo he will llevará al deliver norte". my people and take it to the north." Entonces él fue anunciado por un ángel. So he was announced by an angel. Algo que no todo el mundo conoce es esto. One thing that not everybody knows is this: El nacimiento de Moisés fue sobrenatural. the birth of Moses was supernatural. Su madre era una mujer de más de 100 años cuando él nació. His mother was a woman of more than 100 years when he was born. Todo el mundo cree que Jocabed era una linda jovencita, Everybody thinks that Jochebed was a beautiful young lady, pero es lo que la Biblia enseña. but it's what the Bible Está teaches. oculto entre líneas, It's hidden in between the lines. pero Dios le dijo a Abraham But God told Abraham que su pueblo sería cautivo en Egipto that his people was going to be captive in por Egypt 400 años. for about 400 years. Y que en la cuarta generación serían libres. That in the fourth generation they will be free. O sea que en 400 años solo hay 4 generaciones. So in 400 years there's only 4 generations. La primera generación fue Leví.
The first generation was Levi. Leví entró a Egipto y se quedó a vivir allí. Levi entered Egypt and he stayed to live there. Leví tuvo un hijo llamado Coat. Levi have a son called Koab Y una hija llamada Jocabed. and a daughter called Jochebed. Ella era hija de Leví. She was a daughter of Levi. Wow. Entonces, So Coat tuvo un hijo Koab have a son llamado Hadasón, que se llamaba Amram. whose name was Amram. Él se casó con su tía, He married his aunt, su tía Jocabed. his aunt Jochebed, Y ellos tuvieron al cuarto, and they had the fourth generation, que fue Moisés. which was Moses. Entonces Jocabed tuvo que haber tenido más de 100 años. So Jochebed had to have more than 100 years old. Una mujer estéril ya, A woman sterile already, igual que Sara, like Sarah, que tuvo que recibir un hijo en su vejez. that had to receive a son in her old age. Entonces hubo un milagro allí. So there was a miracle there. Esto no lo enseñan esto no lo enseñan los seminarios de teología. The seminaries of theology doesn't teach these things. Solo los judíos hablan de esto. Only the Jews speak of these Porque things. para ellos Moisés era más que un profeta. Because for them Moses was more than a prophet. Y no solo eso. And not only that, Moisés murió en un monte. Moses died in a mount. Resucitó y regresará a la tierra. He raised up and he will come back to earth. Profeta como Moisés levantará el Señor. Prophet like unto Moses, the Lord will raise. ¿Usted qué clase de profeta es el Mesías? Do you see what type of prophet is the Messiah? Entonces el Mesías vino So the Messiah came y mostró la señal del profeta, and he showed the sign of the prophet, la señal del Hijo del Hombre, the sign of the Son of Man, la señal del Mesías. the sign of the Messiah. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to Y that? por medio de esa señal, él se identificó como el Mesías. And through that sign, he identified himself as the Messiah. Entonces, en esa estudiamos que hubo una manera en que los hijos de Dios conocieron esa visión, esa señal. We know that we studied that there was a way that the Son of God knew that, the children of God knew that the sign. Ellos sabían que el Hijo del Hombre se había encontrado con Abraham. They knew that the Son of Man had met with Abraham. Y había hecho esa señal delante de Abraham y Sara. And that he had done that sign from Abraham and Sarah. Abraham vio mi día y se gozó. Abraham saw my day and he rejoiced. Pero una noche, hace unos días, puse una cinta para dormir. But one of these nights, a couple of days ago, I played a tape to go to sleep. Porque yo despierto todas las madrugadas, durante la medianoche. Because I wake up many times during the night time. Entonces no me puedo dormir de nuevo. So, and I cannot fall asleep again. Busqué una cinta y comencé a escucharlo. I looked for a tape and I started listening Y to el it. hermano Branham dice que hay otra manera en que ellos conocían la señal del Mesías. And Brahman said that there's another way that they knew the sign of the Messiah. Dice que el hijo de David He said that the son of David, Solomon, tenía el don del discernimiento. had the gift of the discernment. Entonces él era tipo del Mesías. So he was a type of the Porque Messiah. ellos estaban esperando al verdadero hijo de David. Because they were waiting for the true son of David. Salomón no era sabio, Solomon wasn't wise, como la gente piensa. like the Es la people sabiduría. think that The wisdom is. wisdom is. Él tenía la capacidad de conocer los secretos de los corazones. He had the capability to know the secrets of the hearts. Entonces, por eso es que no había nada oculto para Salomón. That's why it wasn't nothing hidden to Solomon. Yep. Amen. Entonces, ellos estaban esperando So
So they were waiting, Uno igual que Salomón. one like Solomon. Y Jesús les dijo, And Jesus said unto la them, reina de Seba se levantará en el oh, amen, the king of Sheba will raise in the y judgment condenará a esta and generación, will judge the generation, porque ella viajó desde los más lejos de la tierra because she traveled from the uttermost parts of the earth para ver el don de Salomón. to see the gift of Solomon. Y aquí hay más que Salomón. And he said that gift is more than Solomon. Oh, esto es bueno. Oh, amen. Entonces esa es la señal del Mesías. So that's the sign of the Messiah. Conocer los secretos del corazón de los hombres. To know the secrets of the hearts of men. Por medio de la señal del profeta, Throughout the sign of the prophet, él mostró que era el Mesías, Jesús. he showed that the Messiah was Jesus, Ajá, el hijo de Abraham, el hijo de David, the son of Abraham, the son el of hijo de David, Dios, el hijo del hombre. the son of the son of God, the son of man. ¿Están contentos ahora? Are you still happy? Ahora vamos a llegar a algo más grande. Now we're going to something Porque él no bigger. vino solo para decir, mírenme, aquí estoy. He didn't just come to say, look at me. Él tenía un trabajo que hacer. He had a work to do. Hijo del hombre no es un título, es un ministerio. Son of man is not a title, it's a ministry. Entonces también el Hijo del Hombre tiene un ministerio. So also the son of man has a ministry. ¿Recuerdan que estudiamos lo que es un patrón profético? Do you remember we studied what is a prophetic pattern? Y esto es maravilloso. And this is marvelous. El ministerio del Hijo del Hombre The ministry of the Son of Man pertenece a un patrón profético. belongs to a prophetic pattern. El ministerio del Hijo del Hombre es un ministerio que tiene 3 etapas. The ministry of the Son of Man is a ministry which has three stages. stages. Porque es un ministerio de salvación Because it's a ministry of salvation y un ministerio de juicio también. and a ministry of judgment also. Eso es el ministerio del Hijo del Hombre. That's the ministry of the Son of Man. Salvación y juicio. Salvation and judgment. Entonces, el hermano Branham nos enseña, So Brother Brian teaches, yo no pudiera entender esto en la Biblia, I wouldn't be able to understand this in yo the no sería Bible. capaz de verlo, I wouldn't be capable of seeing pero Dios it. envió un profeta, But God sent a que prophet, es un intérprete divino de la palabra. which is a divine interpreter. Entonces, Oh, esto es Lord. lo que el hermano Branham nos ha revelado. So this is what Brother Brian has revealed unto us. Hermano Branham dice Brother Brian said que todos los mensajes que vienen antes de un juicio that all the messages that come before a judgment, tienen 3 etapas. they had 3 stages. El ministerio de Noé, The ministry of Noah, el ministerio en Sodoma y Gomorra, the ministry of Sodom and Gomorrah, el ministerio de Elías the ministry of y Elijah, el ministerio de Jesús. and the ministry of Usted Jesus. sabe, después de Noé vino el diluvio. You know, after Noah, the flood came. Después del ministerio en Sodoma vino fuego del cielo. After the ministry of Sodom, fire came from heaven. Después del ministerio de Elías vino sequía y vino muerte. After the ministry of Elijah came drought and death. Y después del ministerio de Jesús vino Tito Vespasiano. And after the ministry of Jesus, Titus Vespasian came. Ajá. Entonces, este ministerio del Hijo del Hombre es un ministerio de 3 etapas. So this ministry of the Son of Man is a ministry of these 3 stages. Entonces, conforme a lo que el hermano Branham enseña, So according to what Brother Branham teach, veamos el ministerio de Noé. let's look at the ministry of Noah. La primera etapa de su ministerio, The first stage of ahí está bien. the first stage of his ministry. Ajá. La primera etapa de su ministerio fue predicar el mensaje para la salvación de la gente. He was to preach the message unto salvation of the people. Predicó 120 años. He preached 120 years. Pero después de predicar su mensaje, But after preaching his message, la gente rechazó el mensaje. people rejected the message. Dicen amén eso. Amen. La segunda etapa del ministerio de Noé The second stage of the ministry of Noah fue entrar en el arca. was to enter the ark. Escuche, yo puedo leer todo esto en el mensaje, I can read all of this in the message, pero estoy separando la carne de los huesos but I'm separating the meat of the bones para darle a usted la comidita fácil.
to give you the food easily. Porque esto usted puede encontrarlo en el mensaje, la señal de este tiempo. Because you can find this in the message, the sign of the this time. El párrafo 11 Paragraph 11. en adelante. And so on. Entonces la segunda etapa del ministerio de Noé So the second stage of the ministry of Noah fue entrar en el arca. was to enter the ark. Entonces Dios cerró la puerta. So God closed the door. Y entonces, Wow. dice, vinieron los burladores. So the mockers came Y comenzaron a reírse del ministerio de Noé. and they started making mockery of the ministry of Noah. La tercera etapa del ministerio de Noé The third stage of the ministry of Noah es, dice, está dividida en dos partes. is divided in two parts. Escuche, la tercera etapa de cada ministerio In the third stage of each tiene ministry, una parte para los condenados y una para la novia. it has a part for the lost soul and one for the bride. El hermano Branham le llama la gente que ya no tiene esperanza. Brother called it the people that doesn't have hope anymore. La tercera etapa de Moisés vino. The third stage of Moses came, Y aunque él pudiera haber seguido predicando, and even if he could keep preaching, nadie podía ser salvo ya. nobody could be safe anymore Porque la puerta ya estaba cerrada. because the door was already closed. Noé, perdón, estamos Noah. hablando de Noé. Mhm. Entonces, la puerta ya estaba cerrada. The door was closed ¿Quién already. podía entrar? Who could enter? No, la puerta no la cerró Moisés. Moses didn't close the door. Noah didn't close the door. No, perdón, sigo con Moisés, es Noé. So I keep going with Moses. It's Noah. Noé no cerró la puerta. Noah didn't close the Dios door. no cerró la puerta. God closed the door. Entonces nadie podía entrar. So nobody could come in. Era el tiempo de las almas perdidas. It was the time of the lost soul. Era el tiempo de las almas encarceladas. It was the time of the soul that in prison. Ajá. Entonces, Ajá. entonces la tercera etapa a los perdidos, So the third stage is to the doom. dice Noé permaneció en el arca 7 días para testimonio de ellos. Noah stayed in the ark 7 days to, like, for as a testimony unto them. Y dice el profeta, vea usted esto. The prophet said, look at El this. juicio viene en el séptimo día. The judgment comes in the 7th day. Correcto. Amen. Oh, espero que usted entienda esto. I hope you're understanding of this. Pero para esto es grande. But this is great. Pero para la novia But to the bride, que estaba segura, sellada en el arca, that was secure, so in the ark. el arca reposó en la punta de la séptima montaña. The ark rests in the peak of the 7th mountain. Correcto. Eso es lo que el hermano Branham. That's what Brother said. O tal vez usted no entienda a qué se refiere. Maybe you understand what he's Vamos a referring estudiar to. eso también. We're going to study that also. Pero vea, entonces el hermano Branham dice But Brother said que el ministerio del Hijo del Hombre the ministry of Son of Man tenía una señal had a sign. para que el mundo reconociera el tiempo, So the world can recognize the time. porque el juicio estaba por venir. Because the judgment was about to come. Entonces, ¿cuál fue la señal que Moisés mostró? So what was the sign that Noah showed? Dice el hermano Branham, el mundo vio la puerta cerrarse sola. The world saw the door closing itself. That's Y what el the word mundo said. tenía que haber reconocido esa señal. And the world had to recognize that El sign. juicio venía en camino. That the judgment was Pero coming. cuando ellos vieron la puerta cerrarse sola, But when they saw the door shutting itself, vieron un milagro, they saw a miracle produjo burlas. produce mockery. Ajá, escuche eso. Eso Listen es to that. terrible. This is Ese es el terrible. ministerio de Noé. That's the ministry of Noah. Oh, yo tengo todo esto acá en el mensaje. I have all of this in the here in the message. Luego, veamos el ministerio en Sodoma y Gomorra. Esta vez. Let's look at the ministry in Sodom and in Gomorrah. Es lo mismo. It's the same. 3 etapas. 3 stages. La tercera etapa también es para la novia y para los condenados. The third
first stage, it was also for the bride and una for the groom. señal del tiempo There's a sign of the end, the y un time, juicio después. and a judgment later. La primera etapa para Sodoma y Gomorra, The first stage for Sodom and Gomorrah, usted puede encontrar esto en el mensaje Almas Encarceladas, you can find this in the message, souls that are in prison, el párrafo 138. paragraph Adelante. 138 and so forth. La primera etapa para Sodoma fue salvación para el justo Lot. First stage for Sodom was salvation to the just, the righteous Lot. 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 Y Lot compartió el mensaje de salvación, And Lot shared the message of salvation, pero el mensaje fue rechazado. but the message was rejected. Usted siempre pasa así. Always the same thing happens. Dios envía el mensaje de salvación, God sends the message of el salvation, mundo lo rechaza, the word rejected, por eso viene el juicio. that's why judgment comes. Oh, Mhm. eso es Amen. cierto. Amen. ¿Recuerda usted que estamos en los últimos Oh, días? do you remember we're in the last days? That's right. También el juicio viene en camino. So also the judgment comes in his way. La primera etapa fue salvación para Lot. The first stage was salvation, like to Lot. La segunda etapa, The second stage, dos ángeles fueron enviados. 2 angels were saying, Y cegaron a los incrédulos. and they blinded the unbelievers. Mhm, that's right. Pero los burladores, But the ones that make mockery, the mockers, dice, ellos trataron de hacer daño a los ángeles. they tried to do harm to the angels. Eso es la segunda etapa. That's the second stage. La tercera etapa, The third stage, en los días de Lot, in the days of Lot, a los perdidos, to the doom, dice, en la mañana un tercer ángel apareció. in the morning a third angel came. Dos estuvieron ahí durante la noche, 2 were there during the night time, pero un tercer ángel llegó. but a third angel came. Había pasado la noche con Abraham He spent the night with Abraham, y mostró una señal también. and he showed a sign also. La señal del tiempo fue mostrada The sign of the time was shown, y era la señal del Hijo del Hombre. and it was the sign of the Son of Man. Entonces, después de mostrar su señal a los escogidos So after showing his sign to the chosen y ones, comer con los escogidos, and to eat with the chosen el ones, tercer ángel regresó a los que ya no podían ser salvos. the third angel went back to the ones who couldn't be saved Porque anymore, Lot y su familia ya habían huido. because Lot and his family flee already. Ya no había ni uno más salvo. There wasn't any more that was saved Y there. como una muestra, como para mostrar que eso era cierto, And to show that that was true, Abraham trató de pedirle a Dios que tuviera misericordia. Abraham tried to ask God to have mercy. Señor, si hay 40 justos, no destruirán la ciudad. No, if there's 40 just, don't destroy the city. Si hay 20 justos, If there's 20 no righteous, habían 40, no habían 20. but there wasn't 40, there wasn't 20. Tal vez hayan 10. He said, maybe there's 10. No habían 10. There were not Ya 10. no había más salvación para esa gente. There wasn't any salvation Era for that tiempo de people. juicio. It was time of judgment. Habían rechazado el mensaje They rejected the en la message primera etapa. in the first Se stage. habían burlado en la segunda etapa. They were mockers in the second stage. Era tiempo de juicio. It was judgment time. Ese es el ministerio de 3 etapas a Sodoma. That's the ministry of 3 stages to Sodom. Oh, bendito es el nombre del Blessed be Señor. the name of the Lord. Hermano Branham dice, si tan solo hubieran reconocido la señal del tiempo. Brother said, if only they knew they recognized the sign of the time. Dice que el Hijo del Hombre con esos 2 ángeles He said that the Son of Man with those 2 angels, atravesaron todas esas tierras caminando. they went through all that land walking. Ellos vieron a esos 3 hombres pasar. They saw those 3 men went by. Iba hacia la casa de Abraham. They were going through the house of Abraham. Y vieron a Dios hecho carne entrar a la casa de Abraham. And they saw God made flesh enter the house of Abraham. El hermano Branham dice, That's what Brother said. ellos tendrían que haber visto la señal, They should have seen the sign, pero se burlaron de la señal. but they make a mockery of the sign. Elías, Elijah,
Oh, espero que usted me entienda todo esto. I hope you understanding of Si these usted things. tiene alguna pregunta, venga, podemos hablar. If you have a question, come, we can talk Yo about it. sabía que había leído esto en alguna parte. I knew I read this Lo somewhere, encontré, gracias a Dios. and I found it, praise the En el Lord. mensaje La destellante luz roja, In the message, the the flashing red light flashing red light. of the sign of the coming, Of the- el hermano Branham dice en el párrafo 82, Brother Branham said in paragraph 82, nos habla del ministerio de Elías Tisbita. he's speaking about the ministry of Elijah the Tishbite. Él fue también un ministerio de 3 etapas. It was also a ministry of 3 stages. El hermano Branham dice Brother Branham said que la primera etapa de su ministerio that in the first stage of his ministry fue predicar un mensaje de arrepentimiento, was to preach a message of repentance, llamando a la gente a regresar a Dios, calling the people to go back to God. pero el mensaje fue rechazado. But the message was rejected. Jezabel tenía embrujado a todo el pueblo. Jezebel had bewitched all the people. Los tenía bajo su encantamiento. She had it under her charm. Entonces ellos rechazaron el mensaje. So they rejected the message. Entonces vino la segunda etapa. So the second stage came. Esto es grande. This is great. Elías creyó que estaba solo. Elijah thought that he was alone. Él se subió a un monte He went to a mountain y comenzó a llorar. and he started El crying. Señor dijo, solo yo he quedado. And he said, Lord, only I, La and I segunda stand etapa de alone. su ministerio. The second stage of his El ministry. Señor bajó del cielo The Lord came from y heaven le abrió el libro de los sellos. and he revealed to him the book of the seals. Y le dijo, no estás solo, Elías. You are not alone, Elijah. Mira el libro. Look at the book. Yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla. I had 7,000 that haven't bent their knees to Baal. Es lo que el hermano Branham dice. That's what Brother Branham said. Dice él, entonces dice, pero en lugar de recibir a Elías, But instead of receiving Elijah, los burladores the mockers, lo buscaban para matarlo. they were seeking him to kill him En la segunda etapa de su in ministerio. the second stage of his ministry. Entonces Elías se apartó de ellos. So Elijah went apart from them. Entonces estaba escondido. He was hidden. Entonces vino la tercera etapa. So the third stage came. Wow. A los perdidos To y the a la lost novia. and to the bride. A los perdidos, To the doomed, Elías regresó para enfrentarse con los falsos profetas en el Monte Carmelo. Elijah came back to confront the false prophets in Mount Carmel. Él venía para destruir a los falsos profetas. He came to destroy the false prophets. Pero para la novia, But to the bride, él salió, dice el hermano Branham, he came out. That's what Brother para Branham said. recoger a esos 7,000. Así es. To gather those 7,000. Wow. Dice, entonces, en la tercera etapa, So the third stage, Jezabel ordenó su muerte. Jezebel ordained her his death. Bueno, eso es correcto. Entonces también Elías hizo una señal So also Elijah make a para sign mostrarles a ellos to show unto them con quién estaba Dios. with who was God Usted with. sabe, ellos vieron fuego descender del cielo. They saw fire come down from heaven. Y la gente, los escogidos, And the people, the chosen dijo, ones, Jehová es Dios, Jehová they es said, Dios. Jehovah is God, Jehovah is Pero los God. que estaban eternamente perdidos, The ones that were eternally doomed, ellos fueron matados después de eso. they were killed afterwards. Entonces hubo juicio sobre los rebeldes. So judgment came for the rebels. Muerte sobre los falsos predicadores. Death over the false preachers. Oh, en esta tercera etapa, In this third stage, escuche esto, Sí, amén. listen to this. Elías apareció y declaró juicio contra Acab y Jezabel. Así es. Elijah appeared and declared judgment over Ahab and Jezebel. Oh wow. Usted sabe, recuerda esa escena. Do you remember that scene? Acab y Jezabel acababan de matar al justo Nabot. Ahab and Jezebel
just killed the just neighbor. Entonces la sangre de Nabot había sido derramada. So the blood of Nabal was spilled. Entonces juicio vino sobre Acab y Jezabel. So judgment came over Ahab and Jezebel. Acab, los perros lamerán tu sangre. Ahab, the dogs will lick your blood. La Biblia dice que la sangre de Nabot llenaba el carro. The Bible says that the blood of Nabal filled the car. Y dice que corría y los perros lamían la sangre abajo. And it was dripping in La the sangre de Acab. And it was the blood of Acab, sorry. And the blood, the dogs were licking the blood. Y a Jezabel se la comerán los perros. And to Jezebel, the dogs will eat it. Wow. Oh, es terrible. Wow. Usted sabe, Acab murió por una flecha. You know, Ahab died by a sword, by a Que le spear. dio en la espalda. An arrow. He got hit in the back. Ajá, en medio de la armadura. In between the armor. Y murió en el carro. And he died in the car, in the chariot. Y Jezabel, And Jezebel, Dios usó a los mismos hombres que la cuidaban God used the same man that was taking care of her para arrojarla al suelo. to throw them to the floor. Wow. Entonces se rompió la cabeza y los perros se la comieron. So her head was broken and the dogs ate it. Wow. Oh, eso es terrible. That's terrible. Es juicio a los perdidos. It's judgment to the La lost. tercera etapa de su ministerio. In the third stage of his ministry. Usted ve esta escena, ¿no? Do you see this scene? Los tres personajes de la historia The three people of the story, son un símbolo, un tipo para nosotros. they are tied unto us. That's right, Hermano amen. Branham, escuchen esto. Listen to this. Hermano Branham dice que Acab representa a los Estados Unidos. Bro, Brian said that Ahab represents the United States. That's right. Amen. Y Jezabel representa a la gran ramera. And Jezebel represents the great harlot. Ajá. Uh-huh. ¿Usted sabe quién es la gran ramera? Do you know who the great harlot La is? Iglesia Católica Romana. The Catholic Church, the Roman Church. Pero Elías estaba presente But Elijah was there. en el momento en que Acab y Jezabel se casaron. In the moment that Ahab and Jezebel got married. Wow. Mhm. ¿Cree? Esta es una tremenda señal del tiempo del fin. This is a tremendous sign of the end time. Oh, Wow. sí lo es. El Wow. momento que Acab y Jezabel se casaron, In the time that Jezebel and Ahab got el married, tiempo de juicio. is judgment time. El hermano Branham habla de este hombre, Brother Brian speaks about this man, John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. ¿Verdad? Kennedy. Es Kennedy. el primer presidente católico de los Estados Unidos. He was the first Catholic president of the United States. ¿Ve usted allí con el Papa juntos? Do Muy you see amigos. him with the Pope together, friendly? Dijo, y Elías estaba aquí And Elijah was here Amen. Oh Lord Jesus. para ver el matrimonio to see the wedding entre Acab between Estados Ahab, Unidos, the United States, y Jezabel. and Jezebel. Oh, es algo terrible. Wow, it's something terrible. Y como un símbolo de esa unión, And like a symbol of that union está la esposa del presidente, is the wife of the president, Jacqueline Kennedy. Jacqueline Kennedy. El hermano Branham la llama una Jezabel moderna. Bro, Brian called her a Mother Jezebel. Es esa fotografía, In this picture, está junto al Papa Juan 23. she's next to the Pope John 23. Dice, ni siquiera se puso maquillaje para ver al Papa. She didn't even wear makeup to see the Pope, Pero regresó a Estados Unidos but she came back to the United a States imponer una moda de pelo cortado. to Y de impose a new a fashion. new fashion of cutting the hair.
y un vestido nuevo para mujeres embarazadas a la moda. And a new dress for pregnant women to the new fashion. Ella era la moderna Jezabel, She was the mother Jezebel, la esposa de Acab, the wife of Ahab. como Wow, símbolo. like a symbol. Ella no era la verdadera Jezabel. She wasn't the true La Jezebel. verdadera Jezabel era la gran ramera. The true Jezebel is the great harlot. Pero esta mujer fue un símbolo de la unión. But this woman was a symbol of the union. Y Elías estaba allí para And verlo. Elijah was there to see it. Entonces, Wow, usted, amen. en noviembre de 1963, So in November of 1963, después de la apertura de los 7 sellos, after the opening of the 7 seals, wow, Acab iba en su carro Ahab was in his car Oh Lord. y recibió un disparo en la espalda. and he was killed from the back. Shot from the back. ¿Qué día es hoy, señoras y señores? What day is today, ladies and gentlemen? ¿Qué hora es, mis hermanos? What time is it, my Para brother? mostrar que estamos entrando en la tercera etapa, tal vez. To show that we enter into the third stage, maybe? Oh, hermano, ¿en qué tiempo estamos viviendo? In what time are we living in? ¿Y qué ahora, año 2021? And what now, year 221? Cuando Acab se vuelve a casar con Jezabel, When Ahab remarried Jezebel. Oh, amen. el segundo presidente católico de los Estados Unidos. The second Catholic president of the United States. Oh Lord. Let's go home. Ese es el día en que estamos viviendo delante de nuestros propios ojos. This is the day that we're living in front of our very eyes. Acab está casado otra vez con Jezabel. Ahab is married again with Jezebel. Y como símbolo And like a symbol de su unión, of their union, una mujer a woman vestida de púrpura, dressed in purple, tal como Juan la vio en el libro de Apocalipsis. like John saw it in the book of Revelation. Ella no es Jezabel, She's not Jezebel. ella solo representa a Jezabel. She only represents Jezebel. Yo pudiera decir, I could tell you, delante de nuestros ojos in front of our eyes, se ha cumplido esta escritura. this scripture has been fulfilled. Gloria a Dios. Oh, Solo hay amen. una cosa que falta. There's only one thing left. Elías. Elijah. Amen. Amen. Élos allí, Look at them disfrutando la there. misa, Enjoying the the mass, mass. después de tomar el poder en los Estados Unidos. After taking the power in the United States. Acab y Jezabel, Ahab and Jezebel unidos otra vez. joined again, once again, ¿En once qué more. tiempo estamos? In what time are we living? Hipócritas, le dijo el Señor Jesús a los fariseos, Hypocrites told the Lord to the que Pharisees conocen cuándo va a llover y cuándo va a ser viento, that you know when it's going to rain, when it's going to be windy, porque conocen las señales del tiempo. because you know the signs of the time. Y las señales de los tiempos no las pueden And ver. the signs of the times, you cannot see them. Oh, God. Oh, Dios tenga misericordia de nosotros. God have mercy on us. Oh, pero estamos hablando del ministerio del Hijo del Hombre. But we're speaking about the ministry of the Son of Man. Quiero ver, let me see. Oh, esto es lo que el hermano Branham dice. This is what Brother Branham said. En el mensaje La señal del tiempo, In the message, the sign of the time, el párrafo this 13, time, paragraph 13. estamos hablando del ministerio de 3 etapas del Hijo del Hombre. We are speaking in the ministry of 3 stages of the Son of Man. ¿Ve usted el patrón profético? Do you see the prophetic pattern? Dice, miren a nuestro Señor Jesús cuando Él vino a la tierra. Look, our Lord Jesus when he came on earth. Él era un profeta joven de Galilea. Él iba a las sinagogas. He was a young prophet of Galilee. He went into the synagogue. Y todos le amaban. Él sanaba a sus enfermos. Everyone loved him. He healed the sick. Esa fue la primera parte de su That ministerio. was the first part of his ministry, La primera etapa. the first stage. Dice él, la segunda etapa fue profecía. The second stage was prophecy. Cuando él empezó a reprender a los fariseos y saduceos de su día.
where he began to review the Pharisees and Sadducees of his days, a decirles lo que eran y cómo es que estaban ciegos y no podían verlo, told them what they were and how they were blind and couldn't see it, y quién era él y lo demás, ustedes saben, y lo que les iba a pasar. and who he was and so forth, you know, and what was going to happen to them. Debido a esto, él fue condenado y por esa causa fue crucificado. On this he was condemned, and on this basis he was crucified. Pero ellos no pudieron detener el mensaje. But they could not stop the message. Ustedes pueden detener al mensajero, pero no el mensaje. You can stop the messenger, but not the message. Amen. Y la Biblia dice que él ascendió al infierno And the Bible said that he ascended into hell y predicó a las almas encarceladas, las que una vez fueron desobedientes. and preached to the souls that were in prison, that were sometimes disobedient. Ahí fue su último mensaje para los condenados. And there his last message was to the doom. ¿Ve usted? Amen. Do you Miren, see? sería terrible pensar que un día de estos Be awful to think now that some of these days la gente seguiría predicando así como lo hicieron en los días de Noé. that people will be going on preaching just like they did in the days of Noah. Ellos seguirán haciendo la misma cosa, They will be going on just the same. pero a un mundo condenado para el cual la puerta está cerrada. But to a doomed world that's already the door is closed, Nosotros no sabemos en qué momento esto pudiera suceder. we don't know what time that might happen. Así que si usted no es un cristiano esta noche, piénselo bien, tómelo en serio. So if you are not a Christian tonight, think of it real hard. Give it a serious thought. Amén, amén. Amen. Mira estas escrituras, Look son at las these que el hermano scriptures. Branham nos dice. Avancemos un poquito. Esto es 1 de Pedro 3:18. This is 1 Peter 3:18. Dice, porque también Cristo predicó una vez, padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios. For Christ also had once suffered for sins, the just for the unjust, Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. O sea, Jesús estaba muerto So Jesus was dead en el cuerpo, in the body, pero no en el espíritu. but not in the Él Spirit. siguió trabajando después de muerto. He kept on working after he was dead. Su ministerio no había terminado. His ministry didn't end. Él tenía que morir como hijo de Abraham. He had to die as a son of man. Como hijo del hombre continuó trabajando. But as a son of man, he had to keep on working. ¿Dónde? Where? Si él estaba en la tumba, He was in the tomb, su espíritu no estaba en la tumba. but his spirit was in the Verso tomb. 19. Verse 18. En el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. By which also he went and preached unto the spirit in prison, Dice, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. which sometime were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah. Oh, no tenemos tiempo de hacer toda ese drama. So we don't have time to do all that drama. Como el hermano Branham nos cuenta que él bajó y llamó a la puerta del infierno. Like Brother Brown tells us that he went down and knocked on the door of hell. Tomó las llaves del infierno y de la muerte. He took the keys of the hell and death, Y abrió la puerta. and he opened the door. Y en aquel lugar de tormento. And in that place of torment, Y predicó a las almas perdidas. and he preached to the lost souls, El Hijo del Hombre, el Mesías. the Son of Man, the Messiah, Predicando a gente que nunca sería salva. preaching to people that will never be saved. Ya Wow. la puerta del arca estaba cerrada. The door of the ark was closed already. Ya no había esperanza para ellos. There wasn't any hope for them. Pero él tuvo que predicar para testimonio. But he had to preach as a testimony. Oh, qué terrible, qué tremendo. Wow, that's Pero tremendous. luego ese no fue el fin de su ministerio. But that wasn't the end of his Porque ministry. la tercera etapa del ministerio Because the third stage of his es ministry para los perdidos, is to the lost, pero también para la novia. but also to the bride. ¿Verdad que sí? That's right. Entonces vamos a ver de nuevo. Quiero ver si está ahí el dibujito. ¿No? Aquí. Entonces, la primera etapa de Jesús, So the first stage of Jesus, el hermano Branham dice que fue predicar salvación y sanidad divina. Brother Brown said that was to preach salvation and divine healing. Entonces todo el mundo amaba a Jesús. So everybody loved Jesus, Oh, el profeta de the Galilea, prophet of el que Galilee, convierte el agua en vino. the one who turns the water into wine.
El que nos da de comer peces y panes. The one who feeds us fish and bread. Ese es un gran hombre. That's a great man. Pero entonces su ministerio cambió. But his ministry changed. Y comenzó a predicar las cosas profundas. And he started preaching the deeper things. Ya no pasaba tanto tiempo haciendo líneas de oración. He wouldn't spend so much time, spending so much time doing prayer lines. Ahora predicaba más. Now he was preaching more. Revelando cosas contrarias al sistema religioso. Revealing things contrary to the religious system. Amen. Entonces, todos los que lo seguían So every single one of them who followed him, comenzaron a apartarse de él. they started getting away from him. Oh, qué terrible. That's terrible. Abrió la palabra. He opened the word. Y los que no eran hijos de la palabra lo rechazaron. And the ones who were not children of the world reject him. Y en la segunda etapa, And in the second stage, él comenzó a mostrar la señal del profeta he started showing the sign of the prophet para vindicar la palabra que predicaba. to vindicate the word that he was preaching. Él predicaba He was preaching, y la gente decía, eso no es verdad. and the people would say, that's not Pero true. después hacía la señal del Mesías. But afterwards, he will do the sign of the La Messiah. gente decía, wow, And the people will say, whoa, este hombre tiene algo que los demás no tienen. this man has something that no one else Ellos has. deberían de haber reconocido la señal. They should have recognized the sign. Pero escuche esto, hermano. But listen to this, La brother. señal del Mesías, The sign of the la Messiah, señal del Hijo del Hombre, the sign of the Son of Man, fue una espada was a sword que dividió that divided a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. the children of God and the children of the devil. Los hijos de Dios dijeron, parece que tú eres un profeta. The children of God said, you look like a prophet. Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. You are the Son of God, the King of Israel. Los demás dijeron, The other one said, él es un brujo, he's a wizard, él a es sorcerer. adivino, He's a Fortune teller. fortune teller. Él está leyendo las mentes. He is reading the minds. Él es un demonio. He's a demon. Y Jesús dijo, And Jesus said, un día vendrá el Espíritu Santo y hará lo mismo. one day the Holy Ghost will come and do the same things. Ahora yo les perdono por decir algo en contra del Hijo del Hombre. Now I forgive you for saying something against the Son of Man. Wow, amen. Cuando esto sea hecho otra vez, una palabra en contra. When these things are done again, one more No again, un sermón, not a sermon, una palabra en a contra. war against it. No será perdonado ni en este siglo ni en el You venidero. won't be forgiven in this kingdom and in the one to come. Oh, qué tremendo. Eso That's, fue la segunda etapa. that's the second stage. Pero aquí los burladores Wow. lo mataron. But here the mockers kill him. Y la segunda etapa de su ministerio And the second stage of his ministry terminó en el Calvario. and up in Calvary. Wow. Pero él no había terminado su ministerio. But he didn't finish his ministry La yet. tercera etapa comenzó. The third stage started. La predicación a las almas perdidas. The preaching to the lost souls Fue la primera parte. was the first part. Ya lo leímos. We read it already. Pero había una parte más But there was another part para la novia. to the bride. Entonces tuvo que resucitar, So he had to raise from the dead. levantarse de entre los muertos, He has to raise from the dead venir entre ellos to come in between them. y les dijo, vayan a Jerusalén. And he told them, go to Jerusalem. Que así como Juan bautizaba con agua, Because like John baptized with water, el Mesías los va a bautizar con el Espíritu the Santo. Messiah is going to baptize with the Holy Ghost. Y les dijo, tomen la promesa. And he told them, take the promise. Jesús resucitado Jesus resurrected. sopló sobre ellos. Blew over them. Tienen la promesa. You have the promise. Vayan a Jerusalén Go to Jerusalem y esperen hasta que venga el Espíritu and Santo. wait until the Holy Ghost comes. Oh, bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Los hijos de Dios vieron la señal. The son of the children of God saw the sign. Recibieron al Hijo del Hombre. They received the Son of Man. Pero los que no la vieron, But the ones who didn't saw it, los que no recibieron la señal, and the ones who didn't receive the sign, la destrucción vino. the destruction came. Y él dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. And he said, there will not be a stone over a stone. Roma vino
For Roma came, destruyó Jerusalén, destroyed Jerusalem. los mató de hambre, He kills in hunger. los hizo Wow. comerse sus hijos. He makes it to eat their children. Wow. El juicio había llegado. The judgment had come. Ese es el ministerio del Hijo del Hombre, That's the ministry of the Son of Man. de Ben Adam, el Ya. hijo de Adam. The Ben Adam, the son of Adam. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Aún hay más. There's still more. Continuaremos el próximo culto. We're going to keep the next service. Oremos al Señor. Let us pray. Padre Celestial, Heavenly Father, estamos agradecidos en esta mañana we are thankful in this por morning permitirnos tener ojos para ver, for allowing us to have eyes to see, oídos para oír. ears to hear, Ahora, Señor, te pedimos and now we only ask que nos des corazón para creer. that you give us a heart to believe. Padre, ¿en qué tiempo estamos? Father, in what time are we living in? ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es el día? What's the day? What's the time? Conforme al calendario de Dios, According to the calendar of God, Israel está en su tierra, Israel is in las their land. naciones están desmoronando, The nations are coming down. Israel despertando, Israel is awakening. señales que el profeta habló. Signs that the prophet foretold. Los días gentiles están contados y cargados de horrores. The gentle days are numbered and carry with horrors. Entonces viene el llamamiento. So the calling comes. Regresa, oh disperso, a lo tuyo. Oh, God. Return, oh disperso, to your own. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Bless every single one of my children. Es tiempo de volver a nuestra herencia. It's time to go back to our Es tiempo de inheritance. correr It's time to run al Espíritu Santo to the Holy para Ghost, ser sellados en la frente, to be sealed in the foreheads, para ser guardados de las cosas que han de venir. to be kept from the things that are yet to come. Padre, pedimos tu bendición para cada uno. Father, we ask your blessing for every single one of En el us. nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga.